El jardín del Edén, para mucha gente es, pues, solo un mito, ¿no? Una historia bonita y ya. Pero si leemos el texto, el libro del Génesis nos da algo que parece un mapa. Describe una geografía súper concreta, con ríos, con regiones, hasta con recursos como el oro. Y ahí es donde empieza el misterio. Si las pistas son tan específicas, ¿por qué después de miles de años de búsqueda sigue siendo un lugar inalcanzable? Es que esa es la gran paradoja. El texto parece casi una invitación a que saques un mapa y te pongas a buscar. Te da nombres, el Tigris, el Éufrates, que ubicamos perfecto hoy en día. Pero las otras pistas son fantasmales. O sea, se desvanecen en cuanto intentas fijarlas en un lugar. Es como si el mapa estuviera diseñado para ser fascinante, pero, al final, irresoluble. Ha sido la obsesión de teólogos y arqueólogos por siglos. Exacto. Y justo esa obsesión es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar las teorías más importantes usando arqueología, geología y hasta imágenes de satélite. La meta no es tanto encontrar una X en el mapa, sino entender por qué esta búsqueda nos dice tanto sobre la memoria de la humanidad. Quédense con nosotros, porque las ideas más reveladoras, créanme, van a ir apareciendo poco a poco. De hecho, nos gustaría saber desde ahora qué han creído siempre sobre este tema. ¿Un lugar real? ¿Una metáfora? Compártanlo en los comentarios. Ok, a ver, vamos a desmenuzar el rompecabezas. El centro de todo es Génesis capítulo 2. El texto dice que un río salía del Edén y se dividía en 4 brazos. 2 son inconfundibles: el Tigris, que la Biblia llama Hiddekel, y el Éufrates, el corazón de Mesopotamia. Pero luego vienen los problemas. El río Pisón y el río Gión simplemente no están en nuestros mapas. ¿Qué hacemos con eso? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante porque hay un detalle que casi todo mundo pasa por alto. El texto dice que un solo río salía del Edén y después se dividía en 4. Pero si vemos la geografía actual, el Tigris y el Éufrates hacen justo lo contrario. Nacen separados, fluyen hacia el sur y se unen para desembocar en el Golfo Pérsico. O sea, la hidrografía de hoy es la inversa a la que describe la Biblia. A ver, espera. Me estás diciendo que el mapa no solo tiene piezas faltantes, sino que la parte que sí conocemos está ¿al revés? ¿Por qué suponer que la Tierra cambió y no que el autor del Génesis simplemente, pues, no era un geógrafo experto? Es una pregunta súper válida. Pero lo que desconcierta a los eruditos es la especificidad. Fíjate, menciona que el Pisón rodeaba la tierra de Havilá, y dice que ahí hay oro bueno, bedelio y ónice. El Gión rodeaba la tierra de Cus. Tantos detalles sugieren que el autor no estaba inventando una geografía fantástica, sino describiendo una memoria, algo que se consideraba real. Por eso la mayoría de los investigadores cree que no buscamos solo un lugar, sino un tiempo. Un tiempo en que la configuración de la Tierra era radicalmente distinta. Y hablando de detalles, el de Cus siempre me ha parecido un problema gigante. Casi siempre que la Biblia habla de Cus, se refiere a Etiopía, en África. O sea, ¿cómo conectas un río africano con 2 ríos en Irak? Es un disparate geográfico. Exacto, es imposible. Por eso, el consenso académico hoy es que la Kush de Génesis 2 no es Etiopía. Es una trampa de traducción. Probablemente se refiere a la tierra de los casitas, un pueblo antiguo que vivía en los montes Sagros al este de Mesopotamia. ¿Eso mantiene todo el escenario en un área? Pues coherente. Pero nos deja con la pregunta del millón. Si el Pisón y el Gijón existieron, ¿qué les pasó? ¿Se secaron? ¿O algo mucho más dramático los borró del mapa? ¿Quizá un cataclismo que lo cambió todo? Y justo esa idea de un cambio dramático nos lleva a la primera teoría, una que parece de ciencia ficción. Dice que el Edén no está perdido, sino inundado, que está literalmente bajo el mar. Es la teoría del arqueólogo Yuri Zarins, y es fascinante porque usó tecnología moderna para investigar un texto antiguo. A finales de los 90 analizó imágenes de satélite Landsat de la península arábiga y el Golfo Pérsico, y lo que encontró fue, increíble. El rastro de un enorme río fósil, hoy seco y cubierto por arena, que en su día fluía desde Arabia hasta el Golfo. Se le conoce como el Wadi Batin. Para Zarins, ese es el río Pisón. ¡Órale! O sea, un río fantasma que solo se puede ver desde el espacio.
¿Y cómo conecta eso con las otras pistas del Génesis? Lo del oro de Javila. Ahí es donde todo encaja de una forma espectacular. Ese río fósil atraviesa una región de Arabia Saudí que contiene una de las minas de oro más antiguas y ricas del mundo, llamada Mahad az-Zahab. ¿Y sabes qué significa? Cuna de oro. No puede ser. La coincidencia con la tierra de Javila, donde hay oro bueno, es demasiado precisa para ignorarla. La idea de Sirens es que al final de la última edad de hielo, hace unos 8.000 años, el nivel del mar era mucho más bajo. El Golfo Pérsico no era un golfo, era un valle fértil, irrigado por 4 ríos. Claro, el Tigris y el Éufrates desde el norte, Guadebatín o Pisón desde el oeste, y el cuarto río, el Gijón. Sería el río Karun, que baja de los montes de Irán al este. Los 4 convergerían en ese valle. Habría sido un paraíso para los cazadores-recolectores del Neolítico. Pero entonces los glaciares se derritieron. El nivel del mar subió más de 100 metros y el océano inundó el valle. La memoria de ese hogar ancestral, ese paraíso devorado por las aguas, se habría convertido en la leyenda del Edén. La verdad, la idea de un paraíso bajo el mar me parece potentísima. Visualmente es increíble, pero no choca con el detalle que mencionaste al principio. Exactamente. Ahí está su mayor debilidad. La teoría de Sirens es geológicamente muy sólida, pero tiene una objeción exegética, o sea, del texto mismo. Él propone 4 ríos que convergen en el valle, pero Génesis, como dijimos, describe un río que sale del Edén y diverge, se separa en 4. Esa contradicción ha hecho que muchos busquen en la dirección opuesta. Si esta discusión les está pareciendo tan interesante como a nosotras, es un buen momento para apoyarnos con un like y suscribirse para no perderse lo que sigue. Porque si no está en el fondo del mar, ¿dónde más podría estar? Bueno, si el problema es la desembocadura, ¿qué pasa si en lugar de mirar hacia el sur, hacia el Golfo, miramos hacia el norte, hacia las fuentes de los ríos? Eso nos lleva a un lugar completamente distinto, las tierras altas del este de Turquía y Armenia. Allí es donde nacen tanto el Tigris como el Éufrates. Esta es la teoría del egiptólogo David Rohl. Él sitúa el Edén en un valle montañoso cerca del lago Van, en la actual Turquía. Y esto tiene una resonancia simbólica muy fuerte, ¿no? En la Biblia, las montañas son casi siempre lugares de encuentro con Dios. El Sinaí, el Monte de los Olivos. Totalmente. Y además, geográficamente, esa región es donde está el monte Ararat, el lugar donde la tradición dice que se posó el arca de Noé. Teológicamente todo encaja. El Edén como la fuente de la vida, en lo alto, y el lugar del nuevo comienzo de la humanidad tras el diluvio, justo al lado. Rohl incluso identifica los 2 ríos perdidos con ríos locales de esa zona, el Aras y el Ushun. Pero, a ver, cualquiera que vea fotos de esa región hoy pensará que de paraíso tiene poco. Es una zona de clima bastante duro, frío. No me parece un jardín. Y esa es la objeción principal. Pero volvemos a lo mismo. No podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Durante el llamado óptimo climático del Neolítico, hace miles de años, esa cuenca pudo ser mucho más fértil. Y además, hay que entender que era un jardín para la gente de esa época. No era una selva, sino un espacio ordenado, un oasis, un parque protegido en contraste con la estepa salvaje. Poner el Edén en las alturas lo convierte en la fuente de la que emanan los grandes ríos que dan vida a toda Mesopotamia. Ok, entonces tenemos 2 teorías geográficas opuestas. Un Edén en un valle inundado o un Edén en un santuario en las montañas. Pero, ¿y si hemos estado buscando mal todo este tiempo? ¿Qué pasa si el Edén no es un lugar en el mapa, sino un momento en el tiempo? Aquí es donde la arqueología nos dio una sorpresa que lo cambió todo. Es que esto es un giro de guión total. Hablamos de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía. Es un complejo de templos circulares con enormes pilares de piedra en forma de T cubiertos de relieves de animales. Lo alucinante es su antigüedad. Tiene 12.000 años. Espera, repite eso. 12.000 años. O sea, es 7.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto. Es una locura. Había gente construyendo templos complejos antes de inventar la agricultura o la cerámica. Eso destroza por completo la línea de tiempo de la civilización.
Exacto. Se creía que primero era la agricultura, luego las ciudades y al final la religión organizada. Göbekli Tepe sugiere que fue al revés. Grupos de cazadores-recolectores se unieron para construir este centro ceremonial. Y quizá la necesidad de alimentar a tanta gente fue lo que impulsó la invención de la agricultura. Y aquí viene la interpretación simbólica del Edén. A ver, déjame adivinar. La idea es que el jardín era la vida fácil de los cazadores-recolectores, ¿no? Viviendo de lo que la naturaleza les daba. Y la expulsión no fue de un lugar, sino de un estilo de vida. La maldición de ganarás el pan con el sudor de tu frente es literalmente la invención del arduo trabajo de la agricultura. Así de directo. Esa es la interpretación, y es poderosa porque resignifica todo el relato. Lo convierte en una memoria cultural, un eco del mayor trauma en la historia de la humanidad, el paso de la libertad a la servidumbre del campo. Los relieves de animales en los pilares, serpientes, zorros, leones, serían un catálogo de ese mundo salvaje que se perdió. Un último vistazo a ese paraíso. Es una idea muy poética, pero ¿y los 4 ríos? El texto de Génesis insiste mucho en la geografía. Esta teoría la ignora por completo. Y esa es su gran debilidad. Encaja como metáfora cultural, pero no como localización geográfica. Además, hay otro misterio. Después de usarlo por 1000 años, sus propios constructores enterraron Göbekli Tepe deliberadamente. Lo cubrieron todo de tierra. ¿Por qué enterrarías tu propio Edén? Es un enigma. Lo que nos lleva a la última teoría, la más radical de todas. Hasta ahora, hemos asumido que el mapa de Génesis debe encajar de alguna manera en nuestra geografía actual. Pero, ¿y si ese mapa describe un mundo que, simple y llanamente, ya no existe? ¿Cómo que ya no existe? ¿A qué te refieres? El mundo de aquel tiempo pereció anegado en agua. Algunas interpretaciones, sobre todo del creacionismo geológico, toman esto de forma literal. Si el diluvio no fue una inundación local, sino una catástrofe geológica global, la topografía del mundo prediluviano habría sido, pues, completamente destruida. La implicación de eso es brutal. Significaría que el jardín del Edén original podría estar enterrado bajo kilómetros de roca sedimentaria. Sería inencontrable. Exacto. Y los ríos Tigris y Éufrates que conocemos hoy no serían los originales. Serían ríos postdiluvianos, bautizados así por los supervivientes, como Noé, en memoria de los ríos de su mundo perdido. Es lo mismo que hicieron los colonos europeos al fundar Nueva York o Nueva Inglaterra. Son homenajes a un hogar perdido. Entonces, según esta visión, los nombres en el mapa de Génesis son correctos, pero el mapa en sí ya no corresponde a ninguna realidad física. Por eso la geografía bíblica parece casi correcta, con nombres familiares, pero las piezas nunca terminan de encajar. Precisamente. Desde esta perspectiva, buscar el Edén con un GPS es un esfuerzo inútil, porque es un lugar protegido no solo por querubines y una espada de fuego, como dice el texto, sino por un cataclismo geológico. Se convierte en un no lugar geográfico para poder ser un lugar de esperanza espiritual. Un recuerdo de nuestro origen y una promesa de nuestro futuro. Bueno, hemos pasado por un viaje increíble. De un valle sumergido en el Golfo Pérsico a un santuario en las montañas de Turquía, pasando por un momento clave en la historia hasta llegar a un mundo perdido, borrado del mapa. La idea nunca fue dar una respuesta final, sino mostrar la enorme riqueza de este debate. Y es clave entender que la memoria de un paraíso perdido no es exclusiva de la Biblia. Es un arquetipo universal. La epopeya de Gilgamesh, mucho más antigua, habla de un lugar llamado Dilmun, la tierra de los vivos, donde no había enfermedad ni muerte. Y los textos sumerios ubicaban Dilmun precisamente en la región del Golfo Pérsico. Esto no le quita valor al relato bíblico, al contrario, lo ancla en una memoria compartida. Y para dejar algo en qué pensar, la narrativa bíblica tiene una simetría preciosa. Comienza en un jardín, pero no termina ahí, termina en una ciudad, la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis. Pero es una ciudad muy especial. Por el medio corre un río de vida, y a sus orillas crece el árbol de la vida. Es una ciudad-jardín. La historia no va de volver a un paraíso perdido, sino de avanzar hacia un paraíso restaurado y transformado. Al final, parece que la búsqueda del Edén es en realidad una búsqueda de nosotros mismos, de nuestro origen y también de nuestro destino.
y ahora les toca participar. Después de este análisis, ¿qué teoría les parece más convincente? ¿Es el Edén un misterio arqueológico que algún día resolveremos? ¿Una memoria cultural? ¿O un lugar sagrado que Dios mismo ocultó de nuestros ojos? Dejen su conclusión en los comentarios. Si este análisis les ha aportado algo, denle a me gusta y suscríbanse para seguir explorando juntos estos grandes misterios.